Ejercicio número 9. Una red trifásica simétrica de secuencia positiva de 380 voltios de tensión de línea y 50 Hz tiene conectadas dos cargas equilibradas, una en triángulo de módulo de 25 ohm y ángulo de 30 grados por fase y otra carga en estrella de 100 ohm por fase. Calcular las magnitudes de las corrientes absorbidas por cada carga y total de la instalación, el factor de potencia total de la instalación y la capacidad por fase de un banco de condensadores a conectar en triángulo con la red para elevar el factor de potencia a la unidad. El circuito eléctrico nos queda de la siguiente manera. A la izquierda tenemos los generadores conectados en estrella y a la derecha tenemos las cargas resistivas conectadas también en estrella y las impedancias conectadas en triángulo. Las tensiones de línea serían las siguientes y con esta relación podremos obtener cuál será la tensión de la fase A neutro y análogamente de la fase B a neutro y C a neutro, que nos quedan de esta forma. Aquí tenemos los datos de tensión calculados con anterioridad y los valores de resistencia e impedancia dados en la consigna. El inciso A nos pide obtener las corrientes de fase para cada grupo de conexión, por lo que para la carga conectada en estrella, utilizando la ley de Ohm, obtenemos que la corriente I sub AN es igual a 2,2 con un ángulo de 0 grados. Análogamente, obtenemos I sub Bn e I sub Cn, que se diferencian en que una tiene un desfasaje de menos 120 grados y la otra un desfasaje de más 120 grados. Para la carga conectada en triángulo, lo que conviene es realizar una conversión aplicando el teorema de Kennedy, por lo que ya de forma habiendo desarrollado la fórmula, nos va a quedar que las impedancias, que son iguales ya que es una carga equilibrada, van a ser igual a 8,33 con un ángulo de 30 grados. Denominaremos I sub AN' a la corriente que circula por la impedancia que hemos transformado de una conexión de triángulo a estrella mediante el teorema de Kennedy. Entonces, como la conexión ahora está en estrella, podemos aplicar la ley de Ohm, ya que la tensión del generador será la misma que la tensión que cae sobre la impedancia. Entonces, la corriente nos da como resultado 26,41 con un ángulo de menos 30 grados. Análogamente, calculamos I sub Bn' e I sub Cn', que tienen el mismo valor en módulo, pero el desfasaje cambia. En un caso es menos 150 grados y en el otro 90 grados. Ya teniendo el valor de ambas corrientes de fase, para cada grupo de conexión podemos calcular la corriente de línea como la suma de estas corrientes de fase, por lo que I sub A nos da como resultado 28,34 con un ángulo de menos 27,79 grados. Análogamente, I sub B va a ser igual a 28,34 con un ángulo de menos 147,79 grados y I sub C va a ser igual a 28,34 con un ángulo de 92,21 grados. Amper. Inciso B. El factor de potencia será el ángulo de la impedancia que resulta de ser el paralelo de las conexiones en estrella. Esto se puede realizar dado que son cargas equilibradas y el neutro tiene tensión 0. Por lo que la impedancia total nos da como resultado 7,76 con un ángulo de 27,77 grados ohmio por fase. Entonces el factor de potencia será el coseno de este ángulo igual a 0,88. Inciso C. Calcular la capacidad por fase de un banco de condensadores a conectar en triángulo. Para poder calcular la potencia reactiva total del circuito, vamos a utilizar los valores referidos a la fase A respecto al neutro. Entonces tenemos una tensión de 220 voltios,
una corriente de 28,34 A y el factor de potencia de 0,88. La potencia reactiva será tensión por corriente por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a 2904,94 voltiamperes reactivos. Se requiere que el factor de potencia sea igual a 1. Esto significa que el valor del ángulo será igual a 0 grados. Lo primero que vamos a hacer es calcular la potencia reactiva del capacitor, que será igual a la tensión al cuadrado sobre la reactancia del capacitor, que nos da igual a este número que está aquí. Como el factor de potencia será igual a 1, no va a existir energía reactiva. Esto implica que la potencia reactiva del circuito sea igual a la potencia reactiva del capacitor. Entonces de aquí podemos despejar el valor de la capacitancia, que será de 191,05 microfaradios. Como no va a haber potencia reactiva en el circuito, la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál será la impedancia del capacitor conectada en estrella, que nos da como resultado menos J 16,66 ohmios. Lo que ahora tenemos que hacer es volver a usar el teorema de Kennedy, pero de la forma inversa a la anterior. Ahora queremos transformar de estrella a triángulo. Por lo que aplicando este teorema, obtenemos que la impedancia del capacitor conectado a un triángulo por fase será igual a 49,98 con un ángulo de menos 90 grados. Y de aquí podemos despejar el valor del capacitor, que será igual a 6,37 microfaradios.